Bueno, vamos a ver entonces compuestos. Así, compuestos binarios, que son los compuestos formados por dos elementos de la tabla periódica, ¿no? Habíamos visto varios grupos, ¿sí? Son unos cuantos. Nosotros los principales que vimos fueron los hidruros, particularmente los metálicos. Por acá, metálicos. Esto ya lo tienen, ¿eh? Es a modo simplemente de refrescar un poco la memoria. Óxidos. Después habíamos visto ácidos, hidrácidos. Habíamos visto sales binarias. Y creo que eso fue todo. Sí, óxidos, vamos a tener óxidos ácidos y óxidos básicos. Los ácidos son los que se forman con un no metal y oxígeno, y los básicos son los que se forman con un metal y el oxígeno, ¿sí? Así que bueno, estos serían más o menos los grupos que habíamos visto. No sé si me queda alguno en el tintero, bueno, cualquier cosa después lo agrego. Pero bueno, serían estos. ¿Puedo hacer? Sí. No, bueno, no lo voy a hacer así. Vamos con esto. Ahí va. Bueno, estos serían entonces los compuestos binarios que estuvimos viendo. Cerrar por acá. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con hidruros. ¿Sí? Cómo se nombran, cómo se hace la formulación y demás. ¿Sí? Después, yo le insisto, después por Classroom les voy a mandar la actividad que va a ser simplemente rellenar una tabla con las fórmulas moleculares, los nombres y si es un hidruro, un óxido, un ácido hidrácido, ¿sí? En función de eso. Nada más que eso. Bueno, vamos a arrancar entonces. A ver, acá. Bueno, vamos con los primeros, con los hidruros. Vamos a hablar sobre ellos. Y particularmente los hidruros metálicos. Metálicos. ¿Sí? Se dan por la combinación del hidrógeno y un metal. ¿Sí? Por eso son metálicos. Bien. Y se van a nombrar con la palabra hidruro. Y la manera tradicional con la terminación ico u oso del metal en cuestión. Pero bueno, vamos a ver directamente un ejemplo para poder entender de qué se trata. Vamos, por ejemplo, con el hidruro. Vamos a poner, por ejemplo, cuproso. Vamos a suponer que en una ejercitación, si nos piden que hagamos la fórmula molecular de este compuesto, del hidruro cuproso. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bien, obviamente como sabemos que es el hidrógeno más un metal, vamos a tener que poner el símbolo del hidrógeno y del metal, ¿sí? Bien, vamos a la tabla periódica. Bien, y vamos a ver que tenemos el hidrógeno, en este caso me dice más 1, ¿sí? El hidrógeno, que no está clasificado ni como metal ni como no metal, tiene como esa propiedad de poder transferir, compartir y demás electrones, sobre todo compartir, pero también puede transferir electrones. Bien, y en este caso se va a comportar como menos 1, no más 1, como dice esta tabla, pero bueno, simplemente para que lo sepan. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, y después cuando hablamos, fíjense que acá en la pizarra tenemos cuproso. Cuproso viene de cobre, ¿sí? Así que vamos a buscar el cobre, que es Cu. Vamos a ver que tiene estado de oxidación, en este caso, más 1 y más 2. ¿Sí? Son los dos estados de oxidación que tiene. Así que bueno, vamos a tener en cuenta eso.
Tenemos entonces, siempre en la fórmula molecular de estos compuestos, si tengo que hacer, primero pongo el del metal, ¿sí? Cu en este caso, que es del cobre, cuproso, y después el del hidrógeno, que sería la H. O sea, va a tener esto. El tema es el siguiente, yo tengo que ver ahora cuál de los estados de oxidación está usando. Dijimos que era +1 y +2, y en este caso el hidrógeno se va a comportar como -1, ¿sí? Pero bueno, básicamente lo que van a encontrar en varios textos que lo explica es que el estado de oxidación del metal, que en este caso es el cobre, va a ir como subíndice del hidrógeno. Es decir, que el estado de oxidación que utiliza, que ahora vamos a ver cuál de estos dos sería, va a ir aquí, ¿sí? Como subíndice del hidrógeno. O sea, la cantidad de hidrógenos depende directamente del estado de oxidación de este metal. Bien, y en este caso, como es terminación oso, va a ser el más chico. El estado de oxidación más chico, ¿sí? Si es terminación ico, pudo haber sido cúprico tranquilamente, va a ser el más grande. Más grande. ¿Sí? Bueno, entonces en este caso, como termina en oso, de estos dos, entre el +1 y el +2, va a quedar el +1. ¿Sí? Y el otro lo borramos, porque no lo va a utilizar. Bien. Y entonces esto, si seguimos con la regla que nos dicen los libros, va un 1 acá, ¿sí? CuH quedaría. Bien, ese 1 en química no se pone en las fórmulas moleculares, porque se supone que si yo escribí la H es porque por lo menos hay un átomo, ¿sí? Bien, entonces los subíndices que son 1, como en este caso, 1 y 1, se omiten, no se ponen, ¿sí? Simplemente eso. Entonces quedaría como fórmula molecular esto, CuH, del hidruro cuproso. Bien, vamos con otro caso, el cúprico, ya que lo tenemos a mano. Cúprico. Bueno, en este caso, lo mismo. Tenemos Cu, tenemos H, pero en este caso va a ser +2 y -1. Entonces, este +2 lo ponemos acá como subíndice. Y listo, ya nos queda la formulación del hidruro cúprico. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre el cúprico y el cuproso. El cúprico es CuH2, porque es esta oxidación +2, y el cuproso es CuH, ¿sí? Que parece una pavada y parece que no cambia nada, pero hace que sean sustancias con propiedades completamente diferentes, ¿sí? Es como decir agua oxigenada y agua. No es lo mismo, no sirve para lo mismo, no tiene las mismas propiedades, ¿sí? Esto es más o menos igual. Bueno, esto con respecto a hidruros metálicos. Obviamente, un ejercicio puede dar la fórmula molecular, o sea, esto de acá abajo, esto que tenemos acá, y a partir de acá nombrarlo, ¿sí? En este caso, ya me doy cuenta que está usando +2, entonces tendría que ver si es oso o ico, ¿sí? Ese tipo de cosas. Otra manera de nombrar a estos compuestos, bueno, puede ser hidruro de cobre, entre paréntesis el estado de oxidación, en este caso 2. ¿Sí? Esta sería la nomenclatura que se llama stock. ¿Sí? Y en este caso, como tengo 2, la otra forma de nombrarlo, que es la sistemática, sería dihidruro cúprico o de cobre. ¿Sí? De las dos maneras estaría bien. Bien, ¿por qué el di? Porque tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Dihidruro de cobre es por los 2 átomos de hidrógeno y de cobre tenemos uno solo, así que, ¿sí? Bueno, esos prefijos, podríamos decir,
serían los siguientes para la manera sistemática. Vamos a escribirlo por acá. Ustedes esto lo ordenan como ustedes quieran, ¿eh? Yo voy poniendo los datos. Después vamos a ver si lo ponemos. Los podemos ordenar un poquito. La manera tradicional sería hidruro cúrrico. No, cúrrico no, cúprico. Sí, esta sería la tradicional. Tradicional. Sí. O sea, la primera que di, ¿no? Después tenemos la stock y después tenemos la sistemática. Bien. Los prefijos serían mono, en el caso de que tenga un solo átomo. O sea, monohidruro. Después vamos a ver monóxido, por ejemplo. ¿Sí? Cuando tiene un solo átomo de hidrógeno o en el caso del oxígeno. Di con 2. Tri con 3. Tetra con 4. Tetrahidruro podría ser. Con 5 es penta, pentahidruro. Con 6 hexa, hexahidruro. Con 7 hepta, heptahidruro. ¿Sí? En el caso de los óxidos, la vocal se saca, ¿no? O sea, queda heptóxido, por ejemplo. Exóxido, ¿sí? Bueno, oct, ¿sí? Octohidruro. Bueno, bien. Y así quedaría. Vamos a poner esto así queda un poquito más prolijo. Ahí va. Bien, entonces teníamos los hidruros metálicos. ¿Sí? La combinación del hidrógeno más un metal. Esto también lo vamos a poner acá como aparte. Bien. Hidruro cúprico. ¿Sí? ¿Cómo se nombraría esto de manera stock? Sería hidruro de cobre 2. De manera sistemática sería dihidruro de cobre. ¿Sí? Y la fórmula molecular sería esta. Vamos a ponerla acá. A esto. Acá. Fórmula molecular. Bueno, eso con respecto a los hidruros. ¿Sí? Vamos a dividirlo así. Bien, ahí más o menos quedó ordenadito. ¿Sí? Bien, este dato que tienen acá. Vamos a ponerlo por acá. Este dato y este dato es para la nomenclatura, ¿no? Bien, esas serían las tres nomenclaturas que podemos encontrar de 1, 2 y 3 del mismo compuesto. O sea, decir hidruro cúprico es exactamente lo mismo que decir hidruro de cobre 2 y es exactamente lo mismo que decir hidruro de cobre. O, perdón, dihidruro de cobre o dihidruro cúprico. ¿Sí? Que se puede llegar a utilizar también. Bueno, esto con respecto a los hidruros. Vamos con los óxidos. Bien. Óxidos. Bien, sean por la combinación del oxígeno y otro elemento, que puede ser un metal y un no metal, metal o no metal. Bien, si es un metal, forma lo que se llama óxido básico. Si es no metal, forma lo que se llama óxido ácido. ¿Sí? Bien. Ahí va. Bueno. Bien, vamos directamente con un ejemplo, así vamos un poquito más rápido. Ejemplo. Óxido. Vamos con el cuproso y el cúprico, si les parece. Cuproso. ¿Sí? También de cobre. Bueno, en este caso, lo mismo. Vamos a poner primero, vamos a hacer con otro color, el símbolo del metal y el símbolo del oxígeno. ¿Sí? Cuproso dijimos que era más 1. ¿Sí? De vuelta, si vamos a la tabla de los números de oxidación, cobre tenemos un más 1 y más 2. Bueno, en este caso el más chico, más 1, estaríamos utilizando. ¿Sí? Bueno. Y en el caso de... Bueno, me manda la tableta ahora. Ahí va.
Del oxígeno, si vamos a los números de oxidación, fíjense que puede ser -1, -2. En este caso, raro, igual -1 el oxígeno. Sería -2. ¿Sí? Siempre se va a comportar de la misma manera. Siempre va a ser -2 el oxígeno. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con esto? Un pequeño truco que varios especialistas utilizan es lo siguiente. Este 1 lo vamos a cruzar acá abajo. Entonces me quedaría acá 1. ¿Sí? Lo pongo como subíndice. Y este 2 lo vamos a cruzar abajo, o sea, como subíndice del cobre. ¿Sí? Entonces me quedaría 2. Entonces, en definitiva, ¿cómo me quedaría esto? Quedaría así. Cu2O. Esta sería la fórmula molecular del óxido cuproso. ¿Sí? Este 2 lo pongo acá abajo, que es el estado de oxidación del oxígeno. Y este 1, que es el estado de oxidación del cobre, lo pongo acá abajo. Bien. Vamos a ver qué pasa con el cúprico, con el otro, que se puede formar. Vamos a borrar el oso. Vamos a poner el ico. Cúprico, que es la otra posibilidad que tenemos. Bueno, lo mismo, vamos a poner el símbolo del cobre, el símbolo del oxígeno, -2 dijimos del oxígeno, y en este caso es +2, el más grande, ¿sí? Bueno, en este caso cuando pase esto, que ya la carga neta de 0, ya queda así. No tenemos que agregar absolutamente nada. No tenemos que poner el 2 acá ni el 2 acá, ¿sí? Que sería el caso. En este caso no. Tenemos que hacer simplemente esto y esta sería la fórmula molecular CuO del óxido cúprico. ¿Sí? Bien, vamos con las otras formas de nombrarlo. Esta sería en el ejemplo la forma tradicional óxido cúprico. Bien, vamos con la stock. Bueno, en este caso sería óxido de cobre, entre paréntesis, 2. ¿Sí? Esa sería la nomenclatura stock. 2, ¿por qué? Porque tiene esta oxidación +2. Entonces, tiene que ser el mismo valor. ¿Sí? Y la manera sistemática, dijimos que si tiene un solo oxígeno, era mono. ¿Sí? Así que en este caso va a ser monóxido de cobre. ¿Sí? Así que estas serían las nomenclaturas: óxido cúprico, óxido cobre 2 y monóxido de cobre. Serían las formas stock, sistemática y tradicional de nombrar este compuesto. Bien, lo mismo, puede ocurrir que nos den esta fórmula molecular y digan nombrar. Bien, entonces tenemos que poner el estado de oxidación del oxígeno, que siempre es -2, y después ver con respecto a la cantidad, si acá hubiese un 2, bueno, ahí sí cruzo. Pongo, sería +1. ¿Sí? Pero en este caso no. Si es -2 y hay un solo cobre, significa que el otro es +2 también. ¿Sí? Puede ocurrir, por ejemplo, en el caso del hierro. Si a mí me dan esto, ¿cómo se nombra? Bueno, yo sé que este es -2. Si no hay otro átomo de hierro, es porque este es +2 también. No queda otra posibilidad. ¿Sí? Entonces ya con eso puedo nombrarlo. Como óxido ferroso, bueno. Lo pueden llegar a ver. No tiene que ver con el oso e ico, este que habíamos hablado acá, no tiene que ver con el número en sí. Es decir, si es un valor alto por ejemplo, si es +3 o +4. No, sino que si tiene 2 estados de oxidación, es el más grande o el más chico. ¿Sí? A veces algunos ven que puede ser +2 y le ponen oso, por ejemplo. O ico. No. En este caso, si es el más chico, sí, si no, no. Denme un segundo que atiendo de que viene una persona y ya sigo, ¿eh?
Cualquier cosa volvemos a entrar después para terminar la explicación con el mismo link, ¿sí? Bueno, esto sería con respecto a los óxidos, ¿sí? Simplemente esto. Bien, seguimos con ácidos y hidrácidos. Vamos a agregar uno más. No sé por qué me dice esto. A ver, vamos a compartir de vuelta. Ahí está. Bueno. A ver. Ácidos, hidrácidos. Bueno, los ácidos hidrácidos se van a dar por la combinación de... Voy a ponerlo por acá. Del hidrógeno con algunos elementos. ¿Sí? Voy a anotar los que me acuerdo y ahora me fijo en la tabla los que siguen. Cloro, por ejemplo. Azufre, por ejemplo. Bromo. Yodo. Telurio. Selenio. Son 7, siempre alguno me olvido. Cloro, azufre, bromo, yodo, telurio. A ver, vamos a la tablita. Si lo hacemos rápido. Son estos de acá. El flúor me faltaba. Sería cloro, bromo, yodo, telurio, selenio, azufre y flúor. ¿Sí? Son estos que están aquí. Que son 7. Bien. Nos faltaba el flúor. Bien. Y en el caso este, de los ácidos hidrácidos, van a utilizar el estado de oxidación. Le voy a poner como EO. Más chico. ¿Sí? Bueno, sería eso, básicamente. La combinación del hidrógeno con estos elementos. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué nos quedaría de esto en limpio? Vamos a ordenarlo un poquito. Ahí. Bueno. Bien, nos quedaría lo siguiente. Por ejemplo, ejemplo clásico, el ácido clorhídrico. ¿Sí? Que se puede llamar también como cloruro de hidrógeno, ¿no? Pero bueno, vamos a dejar así por ahora. Ácido clorhídrico. O sea, tiene la terminación hídrico y la palabra ácido. Bien, ¿cómo sería esto? La formulación HCl y nada más. En este caso el hidrógeno se va a comportar como +1 y si vamos al cloro, el menor estado de oxidación que tiene es -1. ¿Sí? Así que nos va a quedar así. Simplemente como es +1 y -1, no va ningún subíndice, directamente ya me quedaría esta fórmula molecular HCl y listo. Esto es lo que se llama como ácido muriático, si no me equivoco. ¿Sí? O sea, el nombre vulgar sería. Bien, pero se nombraría así, ácido clorhídrico. Con esta nomenclatura ya me alcanza, si lo saben así, ¿no? Bien, vamos a ver, por ejemplo, otro ácido de este tipo. Ácido... vamos a elegir cualquiera de estos. Voy a elegir el azufre por una cuestión de que se nombra diferente. Se dice sulfídrico. En este caso. ¿Sí? No sé si están escribiendo al chat. Cualquier cosa me dicen en el chat, ¿eh? Bien, el ácido sulfídrico es el símbolo del hidrógeno y del azufre. Pero ¿qué pasa? Si nos fijamos en el caso del azufre, el estado de oxidación más chico es -2, no -1. ¿Sí? Y en el caso del hidrógeno dijimos que era +1. Entonces ahí sí cruzamos y nos quedaría así. Este 2 que está acá lo ponemos ahí como subíndice del hidrógeno. O sea, cruzamos. Este 1 debiera estar acá, pero los 1, como dijimos, se omiten. Así me quedaría esto. ¿Sí? H2S sería el símbolo del ácido sulfídrico. Bien. Acá flúor, me comí el acento del flúor. Ahí está. Bien. ¿Ok?
Estos serían los ácidos hidrácidos, entonces. No le voy a dar todos, pero bueno, son 7. No son tantos, en definitiva. Se pueden acordar de esto. No sé, en serio esto. Bueno. Seguimos. Nos faltan las sales binarias. ¿No? Habíamos dicho que también era un grupo de compuestos binarios. No sé si tienen anotado algún otro, me parece que estos hidruros, óxidos. Bueno, en el caso de los óxidos vimos los básicos, o sea, les di ejemplos de este cúprico que es un óxido básico, pero los óxidos ácidos se nombran exactamente igual, no hay problema con eso. Bien, ácidos hidrácidos y sales binarias. Bien. No sé si en la carpeta alguno de ustedes tiene algún otro compuesto. No me acuerdo si les di algún otro. Pero bueno, tenemos por ejemplo el dióxido de carbono. Tenemos los hidruros volátiles como el metano. Pero bueno, es más difícil agruparlos porque son como situaciones bastante puntuales. Bueno, sales binarias se dan por la combinación de un metal con un no metal. Sí, básicamente. Metal más no metal. En el caso del no metal, va a utilizar el estado de oxidación más chico. Y en el caso del metal puede ser cualquiera, ¿no? Bien. Bueno, en función de esto, ¿qué nos quedaría? Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo clásico es el cloruro de sodio. Sí, el cloruro de sodio es la combinación del cloro y el sodio. Pero en la fórmula molecular se pone primero el metal, o sea, el sodio, en este caso, y después el cloro. En este caso, el cloro va a utilizar -1 y el estado de oxidación del sodio es +1. Eso lo pueden encontrar en la tabla. Solamente tiene +1 el sodio, así que no cabe otra posibilidad. Esta sería la fórmula molecular. Y así podemos combinar a los metales y no metales de esta manera. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos, no sé, fluoruro férrico. Vamos a hacer que sea un poquito más complicado. Férrico. Bueno, cuando hablamos de ferrum, estamos hablando de hierro. Y cuando hablamos de ico, el estado de oxidación más grande, ¿sí? Bueno, de vuelta, es hierro y flúor, así que eso ya lo sabemos. Así que va a ser Fe, es el símbolo del hierro, y F el símbolo del flúor, ¿sí? Primero metal, después no metal. Primero metal, después no metal, ¿sí? En la fórmula molecular. Bien, el hierro, vamos a ir a la tablita con los estados de oxidación. Tenemos el hierro como por acá, ahí está. Fe, +2 y +3. ¿Sí? Bueno, ¿eso qué significa? Que en este caso, si es +2 o +3, ahí, voy a utilizar el más grande porque es terminación ico, el +3. ¿Sí? Y el flúor, si vamos también a la tabla periódica, vemos los estados de oxidación, tiene el estado de oxidación más chico, ¿sí? El más chico es -1. Entonces también lo podemos cruzar, el 1 acá, se omite, y el 3 acá. ¿Sí? Entonces me quedaría así. Fe, F3. Y así quedaría la fórmula molecular del fluoruro férrico. ¿Ok? Bien, así que esas serían más o menos las explicaciones de todos estos compuestos binarios, que sería la formulación en este caso a partir del nombre. Profe, ¿y cómo sería el fluoruro ferroso? Bien, lo hacemos. Queda poco tiempo, pero lo vamos a hacer. Bien. Ferroso. Vamos a borrar por acá. Bien, en este caso no está usando +3, sino que está usando +2. Así que quedaría así. Este 2 lo bajamos acá y listo. Eso sería el fluoruro ferroso. ¿Sí? Simplemente eso. Puede ser que en algún caso quede un poquito más complicado. Vamos a ver otro ejemplo y con esto ya nos vamos porque queda un minuto a ver si llego. Vamos a suponer que tenemos sulfuro, si bien lo puse, férrico. Bueno, en este caso tenemos que poner el hierro y el azufre. El azufre es -2, ya no es -1, ¿sí? Como el cloro y el que vimos recién el flúor. Y férrico, dijimos, ico es el +3.
Así que cruzamos este 3 acá y este 2 acá. Y nos quedaría así la fórmula molecular, ¿sí? Del sulfuro férrico. ¿Ok? Bien. Y eso sería todo por hoy. Así que vamos a detener la grabación